Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 3 minutos. Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Les agradezco mucho que nos acompañen hoy en el programa. Por dicha, estamos en el horario habitual de 2 a 3 de la tarde. Yo agradeciéndoles enormemente que nos acompañen en vivo a través de todas las plataformas en las cuales nos pueden acompañar siempre. Transmitimos en vivo en radio a través de 93.5 FM, en monumental.co.cr. Estamos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental. Esta noche estamos en Canal 2 y además nos pueden descargar los episodios de Matices como podcast a través de los servicios de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. De hecho, quería ver si ya arrancamos la transmisión a través de Facebook, porque siempre la gente que sigue Matices en Facebook es muy linda gente. Entonces, nos hacen el reporte desde que arrancamos a Víctor Fallas, que ahí está haciendo el reporte, a William Daniel Barrantes, que nos saluda desde Esparza, Adolfo Lizano, muchas gracias por estar con nosotros, y aprovecho además para saludar a toda esa cantidad de gente que nos escucha desde fuera de las fronteras de nuestro país, además de las áreas rurales en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. El otro año, en marzo, el 10 de marzo, cumplimos 10 años de estar al aire en Matices, así es que yo les agradezco muchísimo su compañía. Dice Giselle Fallas, gracias, somos lindos. Sí, Giselle, muchas gracias por acompañarnos a través del Facebook y tomarse el tiempo además de hacer su reporte de sintonía. Hoy quiero hablar de los trastornos de la conducta alimentaria y por eso invité a la psicóloga que es máster además en trastornos de la conducta alimentaria, es coordinadora de la Comisión de Desórdenes de la Conducta Alimentaria del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, que es Francela Heikel. Francela, bienvenida a Matices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por dicha, muy feliz de estar el día de hoy acá, además de que me encanta el programa. Soy fan también. ¿En serio? Pura vida, gente linda. Sí. Muchas gracias. Entonces ya tenés la canción, porque los fans siempre saben que se pide una canción al final. Me costó, pero ya tengo una en visto. Saludos a Pablo Alfaro también, que nos hace su reporte de sintonía. Antes de arrancar el programa, Francela me contaba que hoy se conmemora sí se celebra Día de la Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria desde hace 8 años y que cada año tiene un foco diferente. ¿Puedes contarme por qué se estableció un día por eso? Randall, no sé si soy yo, pero no escucho bien. Vamos a ver, yo creo que soy yo. ¿Ahí me escuchas, Francela? Ya, te escucho. Sí. Siempre, todos los días a las 2:05 me pasa exactamente lo mismo. Ya en cabina me dijeron, revise si es que se actualiza su compu. Con mucho gusto, no lo he revisado. Nada más que te perdí la cámara. Ok, no, es que la quité porque no sabía, digamos, si era yo, entonces... bueno, sí, ahí está. Perdón, te pedía que me contaras por qué se celebra un día y cuál es el foco de este año. Claro, vamos a ver, una de las cosas que los profesionales que abordamos estos temas se han dado cuenta es que hay muchísimos mitos alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? Se invisibiliza y esto en definitiva lo que hace es que repercute a la persona final, que es el paciente, ¿verdad? Y entonces alrededor del paciente están todos los profesionales de salud, los familiares, medios de comunicación y en fin. Entonces la idea de este día, que es el día de acción, ¿verdad? Por eso es que es acción, porque se trata de hacer algo para visibilizar.
la idea es eso, ¿verdad? Como que realmente enfatizar que hay mucho sufrimiento alrededor y con ese sufrimiento necesitamos descartar muchísimos mitos. Ok, entonces este año el lema es un lema que me gusta mucho, que es gente real, recuperación real. ¿Y por qué esto? Porque una de las cosas que yo no sé si vos en el día a día o en algún momento has escuchado es que las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria lo tienen de por vida, ¿verdad? Lo tienen de por vida y era algo, digamos, que antes se verbalizaba mucho y la realidad es que no es así, ¿verdad? Con todas las investigaciones que se han hecho, con la atención oportuna, pero sobre todo con los tratamientos adecuados, las personas recuperan y hay una recuperación real y total de los trastornos alimentarios. Entonces, no es que no se recuperan, sino que tal vez el abordaje que se le daba no era el necesario. Entonces, por eso necesitamos concientizar, desmitificar, ¿verdad? Todas aquellas cosas que están alrededor de esto y de esta manera poder llegar a las personas. Porque cuando nosotros empezamos a escuchar estadísticas, Randall, de que cada 52 minutos ver a una persona, ya sea por la enfermedad misma o por las consecuencias, definitivamente es alarmante, o sea, hay que hacer algo al respecto. Tenemos todavía profesionales en salud que de una manera tal vez no adrede, pero desde el mismo tal vez desconocimiento de lo que es un trastorno alimentario, recetan cosas, dicen cosas, hacen cosas que más bien aumentan la probabilidad de que esta persona no pueda recuperarse, ¿verdad? Una muerte cada 52 minutos, Francela, es lo que se registra en el mundo. En el mundo, en el Sí. mundo. Ujú, ujú. Es ¿verdad? O sea, y definitivamente de los trastornos mentales, ¿verdad? Sabemos que en psicología tenemos el manual de trastornos de la conducta, de los trastornos mentales, que es el DCM, y basado en eso, ¿verdad? Están diferentes trastornos mentales y trastornos alimentarios es el segundo, ¿verdad? Con mayor mortalidad también, ¿verdad? Y de mayor severidad. Entonces, definitivamente no estamos hablando de cualquier cosa, porque el trastorno alimentario por sí solo lleva a la muerte. ¿Ok? Una persona que no come suficientemente o no come lo que necesita, o por ejemplo tiene conductas purgatorias y demás, esto lleva a tener, ¿verdad?, regulaciones a nivel físico que definitivamente repercute en la salud, no solamente física, sino emocional, social, ¿verdad?, mental, en fin. Saludos a Claudia Vega, que dice que siempre que pueda escuchar el programa, Cinia MA y Esteban Langlois, que nos está haciendo el reporte. Si ustedes a lo largo del programa tienen dudas o se les ocurre, digamos, alguna pregunta que para ustedes es importante respecto a estos temas, pueden compartirla conmigo en el Facebook en el Facebook de Noticia Monumental, y yo las iré haciendo. Francela, yo no intento que seas muy exhaustiva en los detalles, pero si hay algo en el tema de los trastornos de la conducta alimentaria que siempre, cuando hago un programa de esto, me llama la atención, es cuando en la humanidad dejamos de vincular la comida con la sobrevivencia y cuando empezó a hacer algo diferente, porque el resto de especies sobre el planeta Tierra comen para sobrevivir. Nosotros no, nosotros tenemos una relación diferente con la comida, pero claramente empezó siendo una relación de sobrevivencia. Entonces, sin ser exhaustivo, simplemente con una profesional de tu nivel, ¿me puedes contar qué saben ustedes, qué sabe la ciencia de por qué nosotros hicimos vínculos que sobrepasan la sobrevivencia con la comida? Vamos a ver, yo creo que cuando nosotros hablamos de trastornos de la conducta alimentaria y cuál es el efecto que esto tiene, tenemos que tener en cuenta que cuando hay una reducción de la cantidad de comida necesaria para que mi cuerpo no malfuncione, ¿no? Para que mi cuerpo funcione de manera adecuada,
hay cambios y a nivel, digamos, cognitivo, a nivel físico, que se dan por pura fisiología, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener, ¿verdad?, este tipo de restricción alimentaria, de por sí, fisiológicamente, queramos o no, nuestro cerebro va a cambiar la forma en que se relaciona y se vincula con la comida. Pero también somos seres sociales, como vos decís, y la comida no solamente, ¿verdad?, tiene esta función instintiva que decís vos, pero también tiene una función, por ejemplo, ¿verdad? Hay diferentes relaciones, por ejemplo, que uno ve algo, ¿verdad? Como esta hambre visual y entonces uno dice, uy, qué delicia, ¿verdad? Que me como esto. O, por ejemplo, cuando está en una situación social porque está feliz o que tiene una emoción agradable. O, por ejemplo, también porque huele algo que le recuerda a una situación, ¿verdad?, agradable que pasó con la niñez, alguna persona, a alguien, ¿verdad? Entonces, es decir, que la comida per se no lo podemos vincular desde solamente este factor instintivo, como decís vos, de los animales, sino que además tiene todo este abordaje, ¿verdad?, de lo que vemos, lo que sentimos. La comida viene a implicar, ¿verdad?, placer, unión, estar con personas que queremos, y desde la festividad. Entonces, claro, cuando lo simplificamos y decimos de la comida solamente, ¿verdad? Hay como esta ecuación, caemos en ese error y por eso también cuando nosotros trabajamos con personas también les cuesta identificar esto, o sea, que la comida no es nada más una suma y resta de lo que yo tengo que comer, cómo lo tengo que comer, sino también implica una serie de otras cosas agradables en la vida. Y es ahí cuando nosotros necesitamos recuperar. Más bien, lo que pasa cuando hay un trastorno alimentario es que nos vamos y nos enfocamos solamente en este factor de qué necesita y cuáles son los mejores alimentos y qué es lo que más me nutre, ¿verdad? De manera más obsesiva, tal vez, y nos Claro. olvidamos del resto. Nos olvidamos del Sí. resto. Sí, porque yo no me imagino, o sea, imaginemos a un león corriendo en la sabana africana, ¿verdad? Y se Claro, topa a dos ciervos. No es que va corriendo detrás y dice, mira, el de la derecha se ve más rico porque debe estar más tierno. O sea, no pasa. Simplemente caza al que esté más cerca. exacto. Nosotros no. Nosotros, ponemos dos postres ahora después del almuerzo y pensamos cuál es el más rico, cuál es el que más me va a satisfacer más. O abrimos una aplicación hoy en la noche para pedir comida a ver qué se nos antoja. Entonces, digamos, esas relaciones a mí siempre me llaman mucho la atención. Alfonso Lazo en Facebook dice, cuando empezaron los medios de comunicación, él dice que el ser humano, digamos, cambió la relación de sobrevivencia con la comida cuando los medios de comunicación empezaron a mostrar ciertos cánones de belleza en el cine y la televisión. No sé, porque cuando uno se va a la era victoriana, digamos, Alfonso, eh, digamos, yo no sé, uno ve hoy una película de la era victoriana, pero realmente era así. Digamos, las mujeres que se consideraban más bonitas, ¿verdad?, eran las más gruesitas de la época. Cuando uno ve a Marilyn Monroe, por ejemplo, no era necesariamente esbelta. Cuando uno ve los cuadros de Botero, la belleza está en otro lado. Entonces yo no sé, entiendo que los medios de comunicación tenemos también nuestra cuota de responsabilidad, pero digamos, creo que no fue es el arranque, digamos, de decir, creo que es la socialización, el vivir en comunidad, en compartir la comida, lo que empezó con ese tema. Francela, Vamos a ver. sí, adelante, adelante. Sí, porque aquí, y me encanta que se haya ido, digamos, por este ramo, porque aquí estamos hablando de otra cosa que es la imagen corporal, ¿verdad? Y por ahí un poquito también viene la situación, ¿verdad? Y tal vez como enlazándolo con esto que decía esta persona que participó, porque cuando nosotros tenemos ideales de belleza, ¿verdad? Que son ideales de belleza, que es lo que vos hablabas, ¿verdad? Que cambia a lo largo de la vida y que nunca es igual y que además inclusive si nosotros tratáramos de emular esos cánones de belleza, probablemente tendríamos un cuerpo, o sea, súper diferente a lo largo del tiempo. Entonces es imposible de alcanzar
Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo esta imagen, ¿verdad? Que esto es algo, digamos, que viene también de la sociedad, de todos los medios de comunicación, de lo que hablan mis familiares, de cómo tengo que comportarme, cuál es el, ¿verdad? O sea, viene no solamente de este lugar, sino también desde nuestro contexto, y nos vemos, ¿verdad? Y nos miramos al espejo y enfrentamos nuestra imagen corporal con una realidad que a lo mejor no es lo que mi cerebro está diciéndome que tengo que ser. Empiezo a, desde, ¿verdad? Mi vista, decir, no, esto yo realmente no es lo que quiero. Tengo una emoción, ¿verdad? Puede crearme, digamos, bienestar con mi cuerpo o más bien rechazo, sensación de vergüenza, de culpa, un montón de emociones que me dicen, ¿verdad? Yo debería de cambiar con esto y aquí se deriva a conductas, ¿ok? A conductas en donde probablemente hago cosas para poder llegar a ese estándar de belleza al que me han dicho, yo he creído y me he proyectado que tengo que tener. Claro. Sí. Y entonces aquí viene la parte alimentaria, pero que la parte alimentaria es una tal vez como la manifestación más visible, pero evidentemente no es la única, pero empiezo probablemente, digamos, a cambiar mis hábitos alimentarios y usualmente esto también viene en conjunto con el ejercicio, ¿verdad? O sea, que usualmente viene en conjunto. Y recordémonos algo muy importante, Randall, es que no siempre un trastorno de la conducta alimentaria comienza con una insatisfacción con el cuerpo. Muchas veces puede ser de manera repentina porque tuve una operación de cordales, me dieron dieta blanda y entonces bajé kilos, me empezaron a elogiar socialmente, ¿verdad? Reforzar esto, empiezo a conectar y puede ser que empiece desde acá. Claro, pero curiosamente, Francela, perdón, pero curiosamente sí no tiene que ver con no estar feliz con su cuerpo, pero termina relacionado con un tema de percepción física. De hecho, era mi siguiente pregunta, era si los trastornos de la conducta alimentaria están siempre relacionados con el aspecto. Hay ¿verdad? Dentro de las teorías, que hay una que es ¿verdad? La terapia cognitiva conductual, voy a poner así, voy a hablar con términos tal vez como más técnicos, pero menciona que, digamos, los trastornos de la conducta alimentaria, acordémonos que son varios, ¿verdad? Está los más comunes, tal vez, o los más escuchados, que son anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Y esta teoría dice que hay un aspecto que es clave, ¿verdad? Y que traspasa de un trastorno al otro, y es la sobreatención al cuerpo y a la figura y al control del mismo, ¿verdad? Entonces, es decir, sí, o sea, como que realmente este aspecto de imagen corporal sí es un área determinante en los trastornos de la conducta alimentaria. No es el único, pero sí que es básico. No podríamos decir que es el 100%, pero podríamos decir que es determinante. Hay una muy buena parte inspirada por esto. Claro, claro, y que además esta insatisfacción, ¿verdad? Esta sobreatención, porque es que es diferente, digamos, cuando uno dice, y también es importante eso, que la gente dice, bueno, es que yo tengo, ¿verdad? Como insatisfacción de imagen corporal, acordémonos que esto es normativo, o sea, todos en algún momento nos sentimos bien con nuestro cuerpo. O sea, que esto es algo que nos pasa, yo creo que al 100%, bueno, no, uno puede decir 100%, pero en algún momento... 99,8. En algún momento no nos sentimos bien, ¿ok? Pero no necesariamente el no sentirnos bien en algún momento lleva a conductas para poder cambiarlo. Y es ahí la diferencia, ¿sí? Y cuando entonces empiezo a ejecutar cosas, es cuando puedo llegar a tener un trastorno de la conducta alimentaria o quedarme en el limbo de desorden alimentario, ¿no? Que tal vez no lleva a tener todos los criterios, ¿verdad? De un trastorno alimentario, pero sí tengo una relación, ¿verdad? Desordenada con la comida, una insatisfacción corporal, ¿verdad? Y que me quedo, digamos, no cumplo tal vez con todos los criterios que nosotros utilizamos para clasificarlos, pero sí definitivamente la persona no es feliz, no es libre, ¿verdad? Hay como los pacientes dicen como rumiación, ¿no? Uno constante, o sea, como no necesito que me ayude a dejar de pensar
todo el día en la comida, Ajá. en mi cuerpo, en lo que voy a comer, en lo que voy a hacer. Y además es que esto limita la vida de la persona. Las personas dejan de ser ellas, ¿verdad? Y también una de las cosas importantes, Randall, que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de las personas que tienen un trastorno de conducta alimentaria tienen normopeso, ¿verdad? O sea, voy a poner, o son normativas, o su peso es normativo, ¿no? O tienen cuerpos grandes, o sea, se dice que alrededor de menos del 6% tienen una delgadez extrema. Y esto es básico, o sea, es decir, la mayoría de las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria no las vemos a simple vista. Ujú. ¿Ok? Entonces, Solo claro, vemos los casos extremísimos. extremísimos. Gisela, pero vamos a ver, hay algo, no sé, y esto creo que es un problema, o una, perdona la contundencia de la palabra, pero una estupidez más común en hombres. Y yo soy parte de esas estupideces. De que, por ejemplo, yo digo, yo duro como 1 año y medio diciendo, ¿cómo me duele la rodilla? ¿Cómo me duele la rodilla? ¿Cómo? No, es que no puedo brincar con la rodilla así. No, es que no puedo ir a jugar con la rodilla así. Voy a jugar y vuelvo. ¿Qué dolor de rodilla? Y todo el mundo me dice, ¿y por qué no vas a revisarte la rodilla? ¿Okay? Entonces, digamos, la crítica hacia mí es, vos no pasas de la queja a la acción. Ok. Si cambia ese panorama, yo creo efectivamente que el 99.8% de la gente no está contenta con su físico por cualquier cosa, pero solo un porcentaje de esas pasa de esa insatisfacción a un trastorno de conducta, donde hay una acción. Hay otro montón que nos pasamos quejando en la mente y listo, pero no hacemos nada hoy. O sea, yo igual me como un taco hoy en la noche, ¿me entendés? Pero si hay una parte de la población que asume esa insatisfacción y da el paso siguiente, que es la acción, en este caso de manera desfavorable porque se convierte en un trastorno. ¿Qué marca que alguien, digamos, qué marca de la insatisfacción o la autopercepción a tomar acciones que son peligrosas a veces para la salud? Mira, esa es una pregunta que todavía no hemos resuelto. Bueno, no hemos resuelto, me meto yo, digamos, en la colada, No, porque no, no se por ha favor, resuelto. sí. Digo, porque yo transmito como el mensaje, pero no se sabe la causa exacta. O sea, hay diferentes, ¿verdad? Hipótesis o causales, más bien hipótesis no son causales, digamos, como que se sabe, ¿no? La parte genética, la parte de rasgos de personalidad, la parte, digamos, de familia, la parte de medios y toda la parte social, pero no hay nada exacto. O sea, no sabemos si es todo o nada. Yo creo que es como el conjunto de cosas, porque igualmente, digamos, yo te devuelvo la pregunta. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que hay gemelos idénticos, ¿verdad? Que son gemelos idénticos, que uno bajo la misma crianza, los mismos papás, bueno, digo, son gemelos idénticos, uno desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria y otro no. ¿Por qué? ¿Verdad? Por qué se da esto? Es que sí tiene que ver también o sea, es una parte muy importante la genética y los rasgos de personalidad. Entonces, probablemente va un poquito por ahí, ¿verdad? Que hay rasgos, por ejemplo, que ya sabemos como alto perfeccionismo, personas obsesivas, personas o con rasgos, ¿verdad? De obsesivos compulsivos, ¿verdad? Personas que tal vez les cuesta poder aceptar, ¿verdad? O ver logros, ¿verdad? Con un nivel alto, digamos, de exigencia, con dificultades como para poder, ¿verdad? Con cosas o manejar, digamos, como cosas impredecibles. Una rigidez y una estructura importante. Entonces, digamos, si hay rasgos que nos dicen pero que las personas que transitan con trastorno de la conducta alimentaria tienen, pero no es la única causal, ¿verdad? No es la única causal. Entonces, también diciendo esto, ¿verdad? O sea, diciendo esto, vos ponías este ejemplo que la mayoría, ¿verdad? De las personas tienen insatisfacción con su cuerpo. Y eso vieras que a los pacientes y a los papás o a las personas que están con un trastorno, tal cual les repercute mucho
porque así como vos, ¿verdad? Que dijiste, no, hombre, yo no quiero mi cuerpo, pero me como 2 tacos, entonces lo hacen ver tan simple. Una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria no lo ve tan simple, Ujú. no tiene esa simplicidad y entonces para ellos sí es un tema. Y entonces cuando escuchan decir como, no, pero es que yo tuve atracones, ¿verdad? Ay, no, no, yo me comí que, ay, no, sí, que, ¿verdad? O cosas de este tipo, y para ellos es un sufrimiento constante cada palabra, ¿verdad? Porque sí implica un dolor interno que a lo mejor no siempre es verbalizado, muchos lo hacen o lo viven de manera oculta. Sí se vuelve una situación de, bueno, es que todo mundo lo puede hacer, todo mundo pasa por esto y porque para mí es un tema. Y eso es uno de los mitos que hay que derribar, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre que yo a veces no me siento bien con mi cuerpo y puedo tener los recursos y tal vez no lleve a un trastorno de conducta alimentaria, a una persona que sí es un tema, ¿no? Sí, sí tiene mucho dolor alrededor de esto. Claro. Y el trastorno, bueno, ahora dijiste cuáles son los que más oímos, pero no sé si son los Ujú, más comunes. La anorexia y la bulimia son los más comunes, efectivamente. ujú, sí, y sobre todo ahorita el trastorno por atracón, ¿verdad? Que es el trastorno tal vez como más común que Sí. no. Perdón, dije que sí porque me asombra, perdón que te interrumpí, pero es cuando uno se siente mal y de un momento a otro se llena de comida, pero a niveles estratosféricos. Ujú, ujú. Yo siempre hago esta aclaración a todos los pacientes y a todo, y lo voy a hacer aquí porque yo creo que es muy importante entender que es un atracón, ¿verdad? Para que las personas conecten a ver si es realmente lo que les pasa, ¿verdad? Acordémonos que un atracón es cuando yo como una cantidad grande de comida, ¿verdad? Mucho mayor a la que usualmente ingiero en un tiempo menor a lo que usualmente destino para ello, ¿verdad? En 5 minutos me comí 2 combos de McDonald's, ¿verdad? Es una cantidad muy grande en un tiempo menor con una sensación de descontrol, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que dicen es, bueno, es que yo como que entré en trance, ¿verdad? O sea, como que me desconecté y me volví a conectar cuando me sentía Me volví muy. loco y me compré 12 piezas de pollo frito y pasé un desesperado comiéndomelas. Claro, porque es una sensación de descontrol, me la como, ¿verdad? No termino de comerme una cuando ya me meto la otra, o inclusive estoy en mi casa y entonces voy a la refrigeradora, me acuerdo que hay unos helados, me los consigo, luego voy a la despensa, entonces hay unas galletas y luego pongo a tostar un pan y entonces me hago un sándwich y luego, es decir, que incluso yo pongo esta comida frente a mí y probablemente no la elegiría, ¿verdad? Son cosas que tal vez no son ni coherentes entre sí, pero lo como de manera descontrolada. O puede ser también un ítem, ¿verdad? Lo que yo siempre digo, o sea, puede ser que yo diga, me comí, no sé, un paquetito de una galleta y como ya no me importó, me comí todo el paquete, ¿verdad? De manera descontrolada. Entonces, esto sí es un atracón. Pero hay algo muy importante, Randall, y es que también existen lo que nosotros llamamos atracones subjetivos, que los atracones subjetivos tal vez también son como muy comunes en personas que tienen mucha rigidez alimentaria. Es decir, que yo solamente, no sé, que tengo que comer de esta manera, ¿no? Tengo que comer tantos carbohidratos en una comida, tengo que comer, después de las 5 no puedo comer nada. ¿Verdad? O sea, como una rigidez y estructura, bueno, estructura no, rigidez sin flexibilidad, y me puedo comer, no sé, una galleta, que usted dice, bueno, un paquete de galleta no es una cantidad de atracón, pero la sensación de malestar, de descontrol, porque yo no pude controlar de no comerme esto, me Ujú. hace sentir muy mal, ¿verdad? O la cantidad de comida, no sé, me sirvieron, poniendo el ejemplo, no sé, 3 carbohidratos y yo solo me puedo comer dos, y entonces digo, ¿por qué me comí todo? ¿Verdad? Y entonces, evidentemente, no es una cantidad importante, pero lo hago de manera descontrolada o lo siento de manera descontrolada. Y está también la sobreingesta, que a veces se nos confunde muchísimo y es que yo como más de lo que mi cuerpo necesita, básicamente. Nosotros muchas veces comemos en sobreingesta, ¿verdad? No sé, vamos a una fiesta o a un restaurante. Bueno, a mí me pasa, digamos, en una carne asada, entonces yo pico y después digo, uy, ¿en qué momento comí mucho, no?
no estoy en descontrol, no lo estoy comiendo, ¿verdad? O sea, como en sensación de culpa, puede ser inclusive del placer, pero como más de lo que mi cuerpo necesita. O, no sé, voy a un restaurante, me sirve un plato, nada más me lo como porque me lo sirven y tal vez es una cantidad mayor a lo que yo puedo, necesito o mi cuerpo necesita, ¿verdad? Entonces puede ser que las personas coman constantemente en sobreingestas. Entonces, esa es la diferencia entre cada uno, ¿verdad? O sea, que es muy importante entender eso. Entonces, cuando hablamos de trastorno por atracón, es cuando yo tengo atracones y a diferencia de la bulimia, no hago ninguna conducta compensatoria. ¿Verdad? La conducta compensatoria, lo voy a decir aquí, no nos gusta hablar como de estas cosas, ¿verdad? Como para no incentivar a alguien, pero la que más se asocia, ¿verdad? Es como el vómito, pero hay otras conductas compensatorias, ¿verdad? El ayuno, por ejemplo, no como periodos largos o hago ejercicio, etcétera. Esas son conductas compensatorias. En el atracón no hay conductas compensatorias y esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Randall? Que si usted tiene atracones constantes, y en su vida, digamos, y no tiene estas conductas compensatorias, hay más probabilidad que tengas un peso alto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno va a un lugar y tiene un peso más alto de lo que el médico, la medicina o inclusive en este caso el IMC, etcétera, dictamina? De lo que te mandan es dieta y ejercicio, pero una dieta probablemente rígida, quite tal cosa, haga ejercicio y probablemente esta persona más bien lo que ha hecho toda su vida es dieta, ¿verdad? Lo que ha hecho más bien es tratar de tener esta rigidez porque ya sabemos que las dietas son una antesala a los atracones. O sea, una de las principales causas de atracones es una dieta rígida. Claro. Francela, vieras que ahora recordé a mi abuelita, que siempre, yo siempre he tenido problemas con la comida. Entonces, chiquitillo me decía, coma hasta sentirse satisfecho. Y entonces mi pleito con satisfecho era que era muy general. Ujú. Yo decía, ¿cómo que satisfecho? Me decía, sí, no a reventar, satisfecho nada más, ¿no? Pero a mí los términos me parecían tan generales que me enojaban. Entonces después le dije, ok, vos lo que querés decir es cuando ya no sienta hambre, pero que no sienta la panza a reventar, porque no siente la panza a reventar cuando está llenísimo. Y me dijo, sí, exactamente, que se te quite el hambre, pero que no quede siempre a punto de reventar, que te tenés que echar para atrás y respirar. Esa es, digamos, yo evito las recetas generales en las cosas, pero digamos, en principio, cuando que vamos a reventar siempre que comemos es una mala señal, ¿no? Vos no debería, vos cuando comes, deberías de quedar bien, Sin ¿no? O sea, hambre. funcional, porque esto es la manera alcalina y no puedo moverme y todo que, o sea, ya comiste más de la cuenta, ¿verdad? Entonces, que sea funcional, que usted sienta que, o sea, recarga energía, ¿no? Esa es la función de la comida, además de muchas otras funciones, evidentemente, porque estamos hablando de esto, de pero sí, es que esto, vamos a ver, es tan subjetivo que es muy difícil de determinar. Y además hay algo muy importante, que la señal de saciedad llega hasta 20, 30 minutos, ¿verdad? Después del cerebro. Yo creo que esto Claro. ya lo has escuchado en otros episodios, pero, o sea, digo, si yo estoy comiendo y como además súper rápido porque tengo mucha hambre, cuando me dé cuenta que ya comí de más, ya es demasiado tarde. Entonces, no sirve, claro, no sirve. Claro, pero Y tener que soltarse la faja cuando terminas de comer no es una buena señal. no es una buena señal, claro. Ni comer rápido. Me está consultando, sí. Vamos a ver, No, es que realmente hay gente que siempre que come, por ejemplo, puede pasar todo el día sin comer o comer normal, pero en la cena siempre queda repleto y uno dice, "Oh, por Dios, a mí, digo, no es una consulta para mí, pero a mí me pasa en el sentido de que en ocasiones yo digo, bueno, no, es que no, 2 días seguidos, yo digo, no, no, ya mañana no puedo comer así porque realmente estoy comiendo mucho más de lo que mi cuerpo me está pidiendo. Es como ir a llenar el tanque de gasolina y seguir echándole sin que el carro lo necesite. Perdón, Branda, pero es que dijiste algo vital aquí. Y dijiste, paso muchas horas sin comer y después, y ya ahí,
¿verdad? Una de las cosas, digamos, cuando nosotros trabajamos trastornos de la conducta alimentaria, tenemos que ayudar al paciente a regular su alimentación, ¿verdad? Entre otras cosas, pero lo básico y lo que se recomienda dentro, digamos, del tratamiento tal vez que yo dirijo, ¿verdad? O que yo sigo, es la estructura alimentaria, ¿no? Es básico, es básico. No solamente porque, vamos a ver, pues, sin estructura uno no puede hacer nada. Sin estructura yo no podría haber venido aquí, ¿verdad? Y estar puntual en el canal. Yo tuve que hacer cosas para poder estar aquí de la mejor manera, ¿verdad? Y por Claro. eso me estructuré mi día, perdón. Entonces, lo importante es esto, cuando nosotros tenemos estructura, si nosotros tenemos gaps, ¿verdad? O sea, como espacios muy altos, muy grandes, no sé, más de 5 horas sin comer, y la probabilidad de que vos llegues con muchísima hambre es muy alta, y cuando uno llega con mucha hambre a una comida, mentira que va a decir como, ay, no, qué rico, voy a preparar tal cosa. No, es como, coma, porque creo que voy a desfallecer acá. Y ¿verdad? Lo más importante y lo que se recomienda, obviamente esto es algo muy general que no es para, o sea, hay que ver caso por caso, pero sí, si hay alguna recomendación es tener esta estructura de ojalá 3, 5 comidas al día. Y que yo, ¿verdad? O sea, como que sí se diferencia de las comidas principales de las meriendas, ¿verdad? O sea, algo como muy básico. Pero si yo tengo espacios muy altos, es muy difícil no llegar, por ejemplo, a tener atracones, Claro. porque esto es un ciclo. Cuando haciendo la metáfora con los carros, cuando vos le echas algún aditivo al carro, se nota de inmediato. Es decir, vos le metes algo para limpiar los inyectores, lo prendes, o sea, le echas el líquido, lo prendes, plum, ya tiene un efecto en el carro. Si le echas, no sé, cualquier otra cosa, tiene un efecto en el carro inmediatamente. Y yo tengo 41 años. ¿Sí? Realmente, desde hace poco tiempo, noto los efectos de todo lo que genera la comida en el cuerpo que cuando estaba más joven no lo notaba. O sea, te voy a poner un ejemplo. Si como muchas harinas, entonces yo digo, mira, es que me siento como, no sé, como saciado diferente. Si tomo mucho café, me siento así. Si como mucho lácteo, me siento, o sea, antes era como que el cuerpo decía, échale, no importa. De ahí aprovechamos, pero ahora no. Hay una edad, y esa es mi pregunta de fondo, si hay una edad en la que empezamos a notar cuáles son las sustancias y las reacciones químicas que generan los diferentes alimentos en nuestro cuerpo. O sea, que uno puede decir, me falta fruta, o si no como vegetales tal cosa, o si no tomo agua, me siento de tal forma. ¿Hay alguna donde empecemos a notar esos efectos? Creo que no soy la persona indicada para responder esto, ¿no? Puesto que yo creo que un profesional en nutrición está como más, ¿verdad? Más capacitado. Lo que sí te diría, Randall, es que definitivamente esto es una de las cosas que pasa cuando uno tiene, ¿verdad? Un trastorno de la conducta alimentaria y voy a, ¿verdad? Agarrarme de esto, de que tal vez al inicio uno no ve las consecuencias, ¿verdad? No se ven tan fácilmente, sobre todo, tal vez, ¿verdad? Una persona que tiene lo que dijimos, ¿verdad? Un peso bajo, visible, probablemente sí tiene repercusiones como más rápido o visiblemente más rápido, pero muchas de las personas que transitan con un trastorno alimentario no es tan visible, no es tan visible, ¿verdad? Entonces, definitivamente, no sé en términos, digamos, como alimentarios, pero sí te diría que en términos de relación con la comida, de relación con ellos mismos, porque va perdiendo la persona, o sea, va perdiéndose su personalidad, ¿verdad? Ya dejo de hacer cosas porque yo necesito hacer ejercicio o porque voy a comer o porque me da vergüenza, no quiero que me vean porque soy demasiado gordo o demasiado gorda, o, ¿verdad? Porque antes estaba de esta forma. Entonces voy perdiéndome a nivel de muchas áreas y esto hace que la persona, sí, o sea, no solamente a nivel, digamos, físico y repercusiones, porque si yo tengo atracones y atracones y atracones, definitivamente sí tiene una repercusión física, pero además social, emocional, ¿verdad? De ganas de hacer las cosas. Entonces,
yo sí alentaría, ¿verdad? Si hay alguien, digamos, que nos está escuchando y dice, bueno, sí, la verdad es que tal vez hay una situación que yo no he resuelto, porque eso es otro mito, ¿verdad? Una paciente me decía un día de estos, es que yo tengo 50 y resto de años, ¿verdad? Y cómo es posible que yo esté aquí preguntándole esto si seguramente usted solamente ve jóvenes. Y no, esto es un mito que tenemos que derribar. Si una persona no se está sintiendo bien, su cuerpo, ¿verdad? O sea, como decís vos, ya tengo repercusiones físicas que ya yo las puedo notar a nivel social, a nivel inclusive de desarrollo profesional, personal, hay que consultar porque no, o sea, si hay protocolos estructurados, tratamientos para poder ayudar a esa persona, porque vamos a seguir viviendo así, no vale la pena, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que tenemos que visibilizar. Francela, cuál es para vos la primera alarma de que tenemos un trastorno de la conducta alimentaria? Ujú. Vamos a ver, va a depender de la edad. Yo diría que cuando son adolescentes los papás no, tal vez están como más encima de los chicos, entonces tal vez es como más, tal vez más evidente verlo, pero entonces el joven o la joven empieza a ocultar, ¿verdad? O sea, que yo ya comí, que a lo mejor antes comíamos en familia y ya no lo quiero hacer, que se levanta, digamos, para ir al baño después de cada comida o cuando estamos comiendo, que empezamos a ver inclusive fluctuaciones, puede ser que hayan fluctuaciones en el peso bastante importantes, muy marcadas o que poco a poco vamos viendo que va perdiendo el peso. Que a cosas que antes les gustaba comer, fascinados, ¿verdad? Que le encantaban, que era como la comida favorita, ya no, que empieza a hablar de cuerpos y de comida, empieza a preguntar cómo, qué estás haciendo, con qué está hecho, por qué no le pone esto, empieza a cambiar, ¿verdad? La forma inclusive de la acción a nivel familiar y empieza a pedir que se cambien algunas cosas, empieza a querer cocinar. ¿Verdad? Sin siquiera la misma persona comer esas cosas que come, empieza, digamos, a restringir la socialización, ¿verdad? Ya no quiero salir con amigos o incluso se pone como bastante nervioso cuando hay reuniones familiares o actividades, digamos, sociales que involucren comida. Empezamos a verlo más triste, ¿verdad? Más callado, más apático o más apática. Empezamos a... Una expresión que dijo un papá un día que yo creo que no se me va a olvidar nunca, y fue que dijo como, es que yo empecé a ver que mi hija se iba apagando poquito a poquito, ¿verdad? Es como esto de irse encerrando y encerrando, vemos que la persona realmente deja de ser ella, ¿verdad? Cosas que antes le gustaban hacer de deporte, de actividades sociales, de inclusive hobbies, pasatiempos, los deja de lado, ¿verdad? Es como incrementa muchas veces la cantidad de ejercicio, la intensidad del ejercicio. Son estas señales que las podemos empezar a ver. Ya cuando somos más adultos es más difícil porque muchas veces como uno es independiente como adulto, ¿verdad? Ya no hay como tanta, o la familia no está tan metida o inclusive la pareja, ¿verdad? Mucha gente tiene pareja de mucho tiempo y están casados, digo, con hijos y demás, y no se han dado cuenta. Saben que hay algo raro con la comida o que tienes dificultades de imagen corporal, como mencionábamos, pero muchos ni siquiera saben que hay un trastorno alimentario, que están pasando por alguna situación, ¿verdad? Y es para ellos sorprendente. Tal vez ya sospechaban algo, pero a lo mejor no saben que están pasando por esta, porque acordémonos que además es oculto, o sea, como que lo viven en soledad, la mayoría. No lo dicen, lo ocultan. Entonces, no es inusual, ¿verdad? Que esto suceda. Sin la idea, y me parece muy sano y te agradezco mucho, de incentivar a la gente a tener conductas, digamos, que compensen, por ejemplo, los atracones. Sí creo que es importante derribar mitos, ¿verdad? Ahora dijiste la bulimia, cuando hablaste de la bulimia, me dijiste que la gente compensaba los atracones con algunas acciones, ¿ok? Una de ellas, que es la que creo que es la que todos identificamos la Ujú. bulimia, es provocar vómito.
Ujú. Ok, pero mencionaste o ponerse a hacer ejercicio o de un momento a otro no comer. Y te confieso, Francela, yo no, digamos, si vos me decís, una persona genera atracones o hace atracones y pasa en ayuno 2 días o al día siguiente se va a Orosi y regresa en bici, nunca lo ha hecho, ¿verdad? Yo no jamás hubiera identificado algo, no se me hubiera prendido una luz como, mira, esa persona podría tener un trastorno de conducta que se llama bulimia, porque siempre Ujú. lo vinculamos con el vómito. Claro. Eso porque Leo Parra dice, Randa, las personas que se abusan del ejercicio por la cantidad que comen para compensar en teoría. Ujú. Eso es bulimia, Francela. Vamos a ver, yo creo Bueno, que habrá que estudiar cada caso, digamos, pero claro, claro, pero sí, es una medida compensatoria. Vamos a ver, una forma fácil, digo yo, fácil para determinar si una persona tiene una medida compensatoria o no, es hacerse la siguiente pregunta. Yo tengo un atracón, que ya dije que era un atracón, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a la persona, si vos sabes que vos no vas a poder hacer con el ejercicio o ayuno, ¿verdad? La conducta compensatoria, igual tendrías el atracón. Si la respuesta es no, jamás, yo no lo tendría, o sea, yo me pararía, eso es una conducta compensatoria, ok. ¿sí? Si la persona dice, no, hombres, a mí no me importa, ¿verdad? O sea, igual tendría, probablemente no fungiría como conducta compensatoria. Pero ojo aquí, el ejercicio, ay, vamos a ver, el ejercicio es muy bueno, yo lo incentivo muchísimo y a veces se camufla por los beneficios. Es que el ejercicio por sí solo tiene beneficios, ¿no? Es que ¿quién te va a criticar por hacer ejercicios? ¿Cuál es su problema? Hago un montón de ejercicio. Sí, claro, pero la cuestión es que cuando yo no me permito no hacer ejercicio, cuando yo digo, es que yo comí todo esto jamás, ¿verdad? O más bien tengo que duplicar la rutina, yo tengo que intensificar, ¿verdad? Yo tengo que en vez de correr tanto, voy a correr tanto, no sé, estoy poniendo ejemplos. Ya ahí es una conducta compensatoria. O inclusive algunos que dicen, no, es que a mí me encanta el ejercicio, es parte de mi vida. Pero ya indagando, la verdad es que cuando no lo hacen se sienten súper culpables. Sienten que, o sea, ¿verdad? Que no se pueden permitir esto. E incluso están descansando, ¿verdad? Dicen, es que yo estoy rumiando, que yo debería estar aquí, ¿cómo es posible que me esté viendo, no sé, o esté haciendo algo, ¿verdad? Que no sea efectivo, digamos, comer una serie o nada más estando ahí acostado y yo no estoy haciendo ejercicio y me culpo por eso, ¿verdad? No, no Ujú. me lo permito, es algo que me hace sentir muy mal. Ujú. Francela, son las 2:49. Se me olvidó hacer la pausa comercial. Voy a ir a la pausa. Y regresamos con los últimos 2 minutos de matices. Ya volvemos.
Radio de Costa Rica, 2:54. Francela Hayken nos acompaña hoy. Nos queda un minuto nada más del programa. Yo, antes de ir a la pausa, le pregunté cuáles eran las señales de alerta de los trastornos de conducta alimentaria y cuándo es que vos decís, Francela, hay que acudir a ayuda profesional. Yo creo que en el momento en que se sospeche algo, acudan. O sea, uno no puede esperar a que la cosa sea más grave, que la persona tenga mucho más deficiencias a nivel físico, mental, social, para hacer algo. O sea, entre más pronto podamos tener un tratamiento oportuno, la probabilidad de recuperación es mucho más alta. Así que en la medida en que nosotros detectemos, ¿verdad?, algún síntoma, alguna indicación de las que yo he dicho o las que tal vez se encontrarán por ahí, acudan a una evaluación, un diagnóstico. Es mejor que digan, no tiene un trastorno de la conducta alimentaria, a que después sea, ¿verdad?, más tarde, más complejo, más arraigado el trastorno. Pero me dijiste que no se cura. ¿Se cura? Sí se cura. Es que al inicio te entendí que que la gente vive, y que he dicho que te lo pregunté al final, que me dijiste es que la gente vive con ese trastorno toda su vida. No, que eso es un mito. Ah, ok, que salvada que lo desviamos al final. Sí. Otra vez. No, la recuperación, por eso Sí se cura. Recuperación real, sí, claro. Gente real, recuperación real, ¿verdad? Porque es eso mismo, o sea, sí se cura. Francela, muchas gracias por habernos acompañado. Ha estado realmente muy interesante el programa y gracias a la gente que nos mandó también sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. No, a ustedes, espero que sea de grandísima ayuda y no, alentarlos a que si tienen algún familiar, alguna persona, ustedes mismos están pasando por algo así, que busquen a los profesionales indicados. En el Colegio de Psicólogos tenemos la comisión y sé que en el Colegio de Nutricionistas también hay personas capacitadas para trabajar en estos padecimientos. Entonces acudan a los profesionales correctos y que no desistan. Sí, eso es importante, la constancia. ¿Cuál fue la canción que te costó tanto decidir? Bueno, es que pensé muchísimas y después yo dije, bueno, a mí me gustaría imaginar. Entonces, Imagine va a ser la elección porque quiero imaginar eso, digamos que realmente este movimiento, esta concientización, esta visibilización llegue a tal punto en que las personas puedan tener el tratamiento oportuno, y que esto no mate, ¿verdad? Y no tengamos más pérdidas en vidas. Es Imagine, de John Lennon. Exacto. La canción del siglo XX. Esa fue escogida como la canción más importante del siglo XX. Será entonces la canción que despide a Matices. Son las 2:57. Francela, muchísimas gracias. A vos. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El lunes los espero a la hora de siempre, 2 de la tarde, en Matices. John Lennon despedirá el programa de hoy. Feliz tarde y hasta luego.